Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, también de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, primero antes de arrancar, como el país sabe ya, en la madrugada entre sábado y domingo pasado, se produjo el fallecimiento de Julio César de la Rosa Peralta, hijo de Julio César de la Rosa Tiburcio, amigo de este programa, amigo personal nuestro, claro. En un lamentable accidente de tránsito, le perdió la vida este joven de apenas 33 años. Así es. Muy lamentable. Reiterarle las condolencias por este medio a nuestro amigo y fortaleza. Eso mucha fe. Es lo que queda. Así es, yo me uno a tus deseos y nada, comenzamos definitivamente que esta semana el protagonista ha sido nueva vez Rusia. Vladimir Putin ha acopado todas las informaciones. Nos acusan de prorruso aquí. Sí, increíblemente. Veo los comentarios. Sí, que no hablamos de Estados Unidos y que Rusia también. No, que la gente quiere que uno le diga que Rusia va a perder. Pero nosotros tampoco hemos dicho no hay Rusia manera. No, es que no podemos decir lo que no existe, ¿verdad? Claro. Lo que no se da. Claro, y entonces, además, si usted quiere leer que Rusia va a perder, ponga CNN. CNN, exacto, claro. Hay medios, hay outlets, hay medios que usted le van a decir lo que usted quiere oír. Usted pone CNN o Ucrania TV. Ucrania. Sí, y ahí usted se informa. Así es. Pero nosotros que oímos CNN y todo lo demás, exacto, sacamos un resumen y sacamos lo que nuestro criterio nos dicta. Y vemos que Rusia vuelve a ser noticia en la semana porque mientras se estaba celebrando la famosa Cumbre de la Paz, que no era ninguna Cumbre de la Paz nada, porque no estaban los actores que podían hacer posible la paz, porque no estaba ni China ni Rusia, China como excelente interlocutor que hubiera podido ser, ni Rusia tampoco estaban presentes ahí, y de todas maneras, muchos de los países que sí fueron invitados ni siquiera enviaron una delegación de alto nivel. Ahí no era que estaba el presidente Abinader. Bueno, esa fue de los pocos países que sí enviaron una alta, una comisión de alto nivel. Me llamaron mucho la atención las declaraciones del presidente Abinader, donde él va allá a una cumbre para la paz y dice que los turistas rusos que no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí tiene que ver, pero no lo invitaron a Rusia. Sí. ¿No? Él dice que los turistas rusos han dejado de venir aquí por la guerra y que también turistas ucranianos. Bueno, por eso nos interesa que se produzca una paz, ¿verdad? Exactamente, él dijo eso y creo que eso fue un punto de inflexión en la reunión. Bueno, entonces, una reunión que ya habíamos previsto que no iba a tener ningún efecto internacional. Muchos de los países no enviaron una delegación importante, incluso Estados Unidos, que es un principal actor, envió a una delegación encabezada por Kamala Harris, pudiendo haber estado Biden, ya sabemos por qué. Biden estaba en la de G7. En la de G7, a un paso, a pocos pasos, en el sur de Italia, pero no fue. Y Kamala Harris dio su discurso y se marchó. Es decir, ni siquiera esperó que terminara. No oyó lo de los otros. No. Ella se fue inmediatamente. Parece que no tenía muchas expectativas. Sí. De todas maneras, el resultado de esa cumbre fue un documento completamente irrelevante que no trató los puntos ni los que Zelensky propuso
ni los contrarios tampoco. Y que además me parece a mí que fue una cumbre mercadológica, una cumbre para mostrar la cantidad de países que pudieran estar del lado de Occidente, del lado de la OTAN, del lado de Europa, de Estados Unidos. Pero ni siquiera eso. Ahí vimos conflictos en la lista de firmantes de esa declaración. Uh-huh. Tú sabes que se agregó a la lista de firmantes Irak y Jordania. Uh-huh. Y a mí me sorprendió verla, Irak y Jordania firmando. No, efectivamente, al poco tiempo protestaron esos países diciendo que no firmaron, que por qué lo impusieron en esa lista. Y entonces, no, se debió a un error de estratégico, de logística, y que eso era. Pero se vio marcadamente el deseo de que se viera que todos esos países firmaban, que estaban del lado. De que había mucha concurrencia. Que había mucha concurrencia. Mucho consenso. La realidad es que no. Pero mientras se daba esa cumbre, ¿cuál fue la respuesta de Putin? Se fue al Asia, al norte, a Corea del Norte, y después a Vietnam, uh-huh, activando un foco muy importante de conflicto en los 90 y recaudando la atención mundial de nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues Putin llega a Corea del Norte, se reúne con Kim Jong-un, hace galas de una relación personal, incluso se fueron manejando juntos, uh-huh, y cambiaron, y toda una serie de lo que los norteamericanos llaman PR, uh-huh, un mercadeo, ¿verdad? Promoción interna. Entonces, mientras Occidente estaba en su fracasada cumbre de paz, Putin estaba en el norte de Corea firmando acuerdos de mutua defensa. Oigan lo importante que es esto, de mutua defensa. Es decir, que ambos se comprometen a ayudarse militarmente. Imagínense ustedes un foco tan importante de tensión como ha sido Corea del Norte durante toda su existencia, la relación que ha tenido tradicionalmente con Corea del Sur, la relación de Corea del Sur con los Estados Unidos, ese triángulo que hace pensar y nos recuerda esos acuerdos, el acuerdo marco que se dio en los 90, ese acuerdo marco en donde se lograba ponerse de acuerdo en lograr la paz entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia. Y luego lo que se llamó el acuerdo de las 6 partes, o las conversaciones de las 6 partes, que es un acuerdo que mucho más temprano, 2000 y algo, se estableció para, primero, detener un poco el auge del armamento nuclear en Corea del Norte y la integración a esas conversaciones de Japón, China, Corea del Sur, Corea del Norte y Estados Unidos. Es decir, un eje que buscaba estabilizar esa franja. Putin lo que ha hecho prácticamente es volver a desestabilizar esa franja que estaba más o menos tranquila y claro, luego se va a Vietnam. En Vietnam fueron 12 acuerdos que firmó Putin. Exacto. 12 acuerdos y lo más relevante es que el presidente de Vietnam lo llamó un viejo amigo. Uh-huh. Hay que recordar la participación en la guerra de Vietnam y el bloque comunista y las relaciones de la Unión Soviética con Vietnam y China. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Putin? Levantando un fantasma, tratando de que el mundo vuelque su atención a esa zona tan crítica
en la geopolítica internacional. Es decir, una jugada que para mí es maestra, a pesar de que la gente pueda pensar que nosotros somos muy prorrusos. No, es que el tipo es un maestro de y la, además, de la política. Putin se está erigiendo como el líder de lo que Occidente considera como los rock states, Sí. como estados Rebeldes. que actúan al margen de la ley, rebeldes, pudiese ser el término. Estados nucleares rebeldes. Correcto, porque son nucleares, tienen fuerza nuclear, China, Entonces, norte de Corea. Ponga a China en un lado. No lo saque, pero ponlo a un lado. Porque el liderazgo que él está tratando de construir es con Irán Sí. y con Corea del Norte, que son con los que él está Negociando. despachando de forma bilateral. A la vez, o sea, a los chinos le corrió por tercera, como dicen. Sí. Porque es difícil manejar a los chinos. sí. A los demás sí tú lo puedes manejar, pero a los chinos no. Además, la polarización es China-Estados Unidos. Sí. Entonces él corre ahora como un tercer eje Sí. que va con su propia agenda y hace una estrategia de marketing, como tú, de PR, como tú señalas, excelente, pues le quedó muy bien. Sí, muy bien. O sea, mientras, y fíjate cómo se alinea todo, mientras una cumbre para la paz en Ucrania resulta en un fiasco, una cuestión... Sí, un fracaso. No es relevante. Que no se sabe, no se sabe. Es como dice un símil que se hace, que es un adorno caro en la casa de un pobre, que no sabe dónde ponerlo. Entonces el resultado de esa cumbre no se sabe dónde ponerlo. Pero mientras tanto, Putin hace ejecuta esa estrategia muy bien jugada. Recuerda, con resultados concretos, que son acuerdos. Sí, y recuerda que la región Indo-Pacífico, el acuerdo, el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Esta es la jugada de respuesta del AUKUS. Sí. O sea, Estados Unidos entra, saca a los franceses de forma, vamos a decir, bastante cuestionable, con ese acuerdo de los submarinos nucleares, entra, se mete en la región, dice, bueno, pero vamos entonces yo tengo que moverme en esa región también. Sí. Y entonces ahí es que viene, ahí es que entra, ahí es que cobra importancia el acercamiento con Vietnam. Sí. ¿Entiendes? O sea, el de una Corea zona del Norte, estratégica geográficamente. Ya Corea del Norte es uno de los suplidores más grandes de Rusia de municiones convencionales. De pertrechos militares. Sí, porque ¿qué resulta? Resulta que muchas de las armas, de las piezas de artillería, sobre todo de los cañones de 155 milímetros, ya se habían dejado de producir en el mundo entero. Sí, porque no era necesario, no había guerras. Solo una industria, una industria que no use mucha tecnología, exacto, como la de Corea del Norte, por fruto de las consecuencias de los embargos, de las sanciones. Sí, y su conflicto con el sur, con Corea del Sur. Exacto. Estaba en capacidad de producir esa pieza de artillería y entonces le está supliendo a Rusia. Que son las necesidades que se están viendo ahora por la velocidad en que se están desarrollando los acontecimientos ahora, de guerra. Los chinos, yo te voy a decir algo, y tú dijiste algo ahora así como quizá que tiene muchísimo impacto. Dijiste, los chinos son difíciles de manejar. Exacto. ¿Pero por qué que son difíciles de manejar los chinos? Porque resulta que, por ejemplo, yo te voy a poner el caso alemán. ¿Cómo los alemanes pueden lidiar con los chinos? Con el tema del carro eléctrico, por ejemplo. La industria alemana, el 4% del Producto Interno Bruto alemán lo produce el sector automotriz. Sí. O sea... vital para la economía alemana. Entonces, ahí viene el gran dilema. La Unión Europea, o sea, los alemanes tienen el pie en la yugular con los chinos. Sí. ¿Por qué? Porque los alemanes le venden más carros a los chinos, todavía le venden más vehículos a los chinos que lo que le compran. Sí. O sea, todavía el balance comercial en el sector automotriz
es positivo para los alemanes. Todos los vehículos de alta gama son europeos y alemanes, principalmente. 16% de la fuerza laboral alemana trabaja en el sector automotriz. Sí. O sea, ¿entiendes? Sí, y quieren competir porque le acaban de poner sanciones a China, la Unión Europea. Ese es el problema. Y entonces no pueden producir un vehículo. Ahí salió las declaraciones de Opel, que saca un vehículo de menor nivel, pero no lo puede vender a menos de 25.000, 27.000 euros. Ese es el problema. ¿Cómo compite con un vehículo chino? Tú no puedes sancionar a los chinos. Por ejemplo, la Unión Europea no puede sancionar a los chinos de forma tan drástica como lo quisiera, como lo pudiese ameritar la situación. Sí. ¿Por qué? Porque si los chinos lo sancionan, el impacto va a ser devastador en la economía. O sea, si los chinos dicen, mira, aquí no vienen más carros alemanes por 6 meses. O sea, destruye el sector automotriz alemán. Entonces, otros casos, como el caso francés, por ejemplo, en el sector automotriz, donde no pesa tanto, donde se pueden dar lujo de decir, bueno, ¿qué me importa? Y el resto de los países europeos. ¿Entiendes? O sea, es un problema, te reitero lo que dijiste. Es difícil controlar a los chinos, porque el nivel de interdependencia que hay con la economía china de Occidente es mucho mayor que el que tienen los chinos con Occidente también. Entonces, cada vez que tú lo pellizcas de un lado, por ejemplo, en el sector, en el mismo sector de vehículos eléctricos, en Estados Unidos, ¿cuál es el miedo de Estados Unidos? Bueno, que los chinos se están metiendo en México. O sea, Estados Unidos adoptó una serie de directrices para que los carros chinos, los vehículos chinos eléctricos pudiesen entrar, o para que se considerara unos temas de norma de origen, una cantidad de cosas. ¿Por qué resulta? Los chinos lo aprovecharon. No, ¿qué resulta? Que los chinos la cumplen todas. Sí. O sea, cosas tan absurdas. Siempre y cuando se ubiquen en México, sí, pueden entrar y evadirlas. Oye, las restricciones, una de las restricciones que le pusieron, que el acero con el que se fabrican los vehículos sea de uno, o sea, de Estados Unidos o de uno de los países que tienen acuerdo de libre comercio. Pues, ¿qué resulta? Que los chinos tienen 4 plantas de acero en México. Sí. Del acero que se usa para hacer carros. Se compraron plantas de acero, entonces la convirtieron al acero que se usa en la industria automotriz. Entonces, regulaciones laborales. Que el nivel de productividad del trabajador tiene que ser X y los salarios X. Bueno, pues está bien, también. Cumplen. Óyeme, le han puesto regulaciones hasta de los sistemas de motores y de tracción de los vehículos, que tienen que tener los vehículos eléctricos. ¿Por qué resulta? Que se cumplen todas. Se cumplen todas. Sí. Entonces, ahora ellos están prácticamente listos para entrar al mercado de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú lo vas a parar? Pero eso que está pasando en Estados Unidos también está pasando en la Unión Europea. Ya ellos tienen plantas que le están ubicando y en Europa les favorece más. ¿Tú sabes por qué? Porque las regulaciones ambientales propenden más hacia el uso de los vehículos eléctricos. Sí. O sea, a nivel regulatorio le han montado una cama que es el mercado ideal para, o sea, el que crea las condiciones ideales para que ellos sean los líderes en la industria. O sea, yo he visto algunos analistas alemanes que ya están diciendo que Alemania tiene que empezar a olvidarse del sector automotriz. O sea, que tiene que empezar a hacer una reconversión tecnológica, porque en pocos años ya la movilidad va a ser eléctrica. Hubo una apuesta excesiva una apuesta estratégica excesiva de la industria automotriz. Se quedó atrás, no innovó. Sí, no, hay metas que se están planteando que no se sabe cómo se van a cumplir. Pero en el mismo Estados Unidos hay una guerra con los vehículos eléctricos. Sí. O sea, porque Tesla tiene un sistema de cargadores, es como iPhone y Android. Sí. O sea, un sistema de cargadores que no quiere compartirlo. Entonces,
con una red de electroliniera de yo no sé cuántos miles de puntos en Estados Unidos, pero los otros no pueden cargar ahí. Entonces, ¿cómo tú vas? ¿Qué es la forma de protegerse? Sí. O sea, primero ciérrame el mercado hasta que yo inunde esto de vehículos y de cargadores. Entonces, después que tú lo abres. Pero ya el que compra uno nuevo, entonces no tiene dónde cargarlo. Eso es así. Lo que no vemos a simple vista, que no se ve a simple vista, es a dónde se quiere llevar todas estas iniciativas y todas estas acciones de Europa como tal. Y digo Europa, Estados Unidos, porque el conflicto con Rusia y con China está llevando a una sola meta, y es que quien pague las consecuencias sea Europa. Europa está pagando todas las consecuencias de este conflicto. Es que Europa, el concepto Europa ya no existe. Sí. Ya no existe. O sea, las agendas que hay ahí, que son muy distintas y distantes, en países que incluso hacen frontera, como Francia y Alemania, imposibilitan que el manejo común. ¿Tú sabes qué es lo único que se está manejando de forma común ahí? La amenaza rusa que ellos han construido, que es lo que los mantiene un poco cohesionados todavía. Sí. Pero ya ahí se rompió todo lo otro. Se rompió. Pero fíjate que el discurso de Occidente ha sido consecuente y tradicionalmente más altisonante que el discurso de Rusia. Claro. Cuando Putin la semana pasada, planteó una solución y dijo, si me plantean esto, nos sentamos mañana y detenemos esto. ¿Quién es que tiene que asustar? Pero la respuesta a eso fue más beligerante. Pero ¿quién es que tiene que asustar a su electorado? Son los países occidentales. Sí. Putin no tiene que asustar a nadie en Rusia. Sí. Lo que tienen que asustar a sus electores son los países occidentales. En Francia, los franceses tienen que encontrar la forma de parar a la ultraderecha. También. Los alemanes tienen que encontrar la forma de parar a la ultraderecha también. Eso es correcto. ¿Entiendes? O sea, tienen problemas en España. La política española parece la lucha libre de los 80 aquí. Sí, en el Parlamento. Relámpago ya veneno. En el Parlamento, así es. Pero en la semana pasada salió la información de que Estados Unidos dio luz verde para que Ucrania atacara territorio ruso, atacara con armas norteamericanas. Sí, porque los Estados Unidos te da armas, pero te dice, es allá que lo va a usar. Es allá, y te da el ok, ¿verdad? Sí, te dan como... Pero te lo desbloquean. Rusia, por su parte, utilizó por primera vez la bomba FB-3000, que es una bomba de 3 toneladas, de 3.000 kilogramos, que tiene un radio de acción de hasta 1.500 kilómetros. O sea, metros. 1.500 metros, 1,5 kilómetros el radio de impacto de acción, y que puede ser operada hasta desde 70 kilómetros. Es decir, que tú desde 70 kilómetros lanzas esa bomba y no tienes que exponerte a fuego enemigo. Y esa bomba, hay amenazas de utilizar otras bombas mucho más destructivas. Sí. Eso y una bomba pequeña nuclear es lo mismo. Es decir, ya... Recuerda que con la que los Estados Unidos le lanzaban a los talibanes. ¿Recuerda? La Moab. La Moab. La Mother of All Bombs. Sí, la madre de todas las bombas. Massive Ordnance Aerial Bomb. Sí. Que era una bomba para destruir túneles. Sí. Es del tamaño, señora, es una bomba de explosivo convencional que es del tamaño de un Volkswagen Beetle. Imagínate. Ya tú sabes. Sí, se lanzan desde los aviones y esa bomba va planeando a buscar su objetivo y lo ataca con precisión. Que no explota al contacto. De 10 o 20 metros. Tiene un sensor que explota a una altura X. Claro, para tener más impacto. Para que la onda expansiva se vaya hacia abajo y destruya todo. Entonces, todo lo que estamos viendo es un discurso guerrerista de guerra.
del lado de Occidente. Y entonces lo que vemos, incluso se está hablando de las entregas de los famosos F-16. Y también es decir que la que están lanzando en Rafah y en Gaza, la hace el mismo que hace el avión donde usted se monta, Boeing. Boeing. Sí, la GBU, esa la hacen Boeing y Lockheed Martin. Sí, bueno, fíjense que todas esas bombas y todos esos pertrechos militares y armas estratégicas están vendiéndose desde Estados Unidos. Claro. Ahí la semana pasada bajó el índice de inflación en los Estados Unidos. Porque esa es la tormenta perfecta. Mira, tú agarras Estados Unidos, el DARPA, que es financiado con el gobierno. El gobierno, sí. Del Pentágono, Defense Advanced Research Program Agency, Projects. Ese fue el que inventó el Internet, por cierto. Y que inventa todo, financiado por el gobierno. Entonces después, cuando lo van le transfieren la tecnología a empresas privadas de Estados Unidos, todo eso sin pagar un centavo. Entonces esas empresas no pagan impuestos porque están todas fuera, están todas en jurisdicciones, paraíso fiscal, en jurisdicciones offshore, y entonces operan con subsidios gubernamentales porque crean empleo en los Estados Unidos. Entonces le venden al mismo gobierno. Y le hacen legislación particular para ellas. Y le venden al gobierno. Entonces, oye, ¿tú viste cómo es? Me voy y no pago impuestos. Me regalan la tecnología. Me dan subsidio y también me compran. Sí. Oye, pero eso es... Y aquí la gente se queja. Pero a cambio tienen la potestad del gobierno de decirle a quién le vende y a quién no. Claro. Yo le recomiendo La buena economía para tiempos difíciles de Esther Duflo y Abhijit Banerjee. Y hay un capítulo que se llama La mafia de Washington, que habla de cómo es de los requisitos para hacerse suplidor del gobierno de Estados Unidos. El manual para hacerse suplidor tiene más de 800 páginas para usted hacerse suplidor. Me parece a la 216. A la 206, ¿cómo se llama la ley de compras y La contratación? 340. La 340. No, pues eso es como dice, es una chambra. 800 páginas tiene el manual para hacerse suplidor. Esa pareja de economistas ganó premio Nobel con ese libro, Esther Duflo, Abhijit Banerjee. Para que ustedes vean cómo es que se maneja el sistema de compra en Estados Unidos. Olvídese de que el gobierno compra lo más barato. Al contrario, el gobierno norteamericano es uno de los gobiernos que más caro compra. ¿Vieron? Sí. Para que no... y las empresas... Y otra cosa, la mayoría de las grandes empresas norteamericanas, de esas empresas grandísimas, ustedes ven, Meta, Apple, ninguna son suplidoras del gobierno de Estados Unidos. Son suplidoras a través de terceras sociedades. Porque la cantidad de información que hay que dar para ser suplidor es información confidencial, económica, del manejo de la compañía, de quiénes son los accionistas, dónde está, cuántos impuestos pagaron, y eso es confidencial. No, y tienen que pasar por una... Entonces, ellos no quieren que un empleado de séptima categoría de una oficina federal tenga toda la información financiera de una mega corporación que cotiza en la bolsa, por Dios, porque se la vende a otro, y qué sabes tú lo que hacen. Entonces, tienen clearance. Por eso montan empresas que son suplidoras. Lo único que se dedican es a suplir los servicios y los bienes que ellos venden al gobierno norteamericano. Bueno. Que ustedes vean que los trucos no se inventaron aquí. Ya venían todo inventado de fuera. Así que vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con Navidad.